Accidentología vial, unidad número 3, elementos o factores del accidente. Triángulo accidentológico. Está formado por tres pautas. Una es el factor ambiental, la otra el factor vehicular y el otro es el factor humano. La vía. Generalmente el accidente puede considerarse como un resultado final de un proceso en el que se encadenan diversos eventos, condiciones y conductas. Los factores que desembocan en un accidente surgen dentro de una red de interrelaciones entre conductor, vehículo y vía. En la vía incluye las condiciones ambientales, el vehículo y el hombre. Los dos primeros factores de carácter material solo tienen el valor de medios al servicio del hombre que los utiliza. Bueno, factor vía dijimos que constituye el elemento material más fijo y permanente, ya que la construcción o modificaciones tardan mucho tiempo y mucha inversión económica. Las mejoras simplifican a los conductores la manejabilidad y aumentan la seguridad. Igualmente, presentan desproporción con el progreso que tiene cada uno de los vehículos modernos. Por ejemplo, son inadecuadas por el carácter radial, la baja densidad por unidad de superficie y población, la eficiencia en el trazado. Bueno, investigación del accidente. Desde el punto de vista de la investigación, dentro del factor vía se deben estudiar y considerar principalmente el trazado de la vía, la clase de firme, las características de la vía y la señalización. También se deben tener en cuenta dentro de lo que es la vía las condiciones ambientales que la afectan de forma fundamental. Para poder estudiar y poder hacer innovaciones en carreteras es preciso saber la relación que existe entre la frecuencia de accidentes, la gravedad y las características y en qué parte, en qué tramo se da de las rutas. Características de la vía. A. Control de accesos. Comparando los índices de accidentes de distintas carreteras puede analizarse la influencia que tienen las características funcionales de las mismas con la seguridad de la circulación. Cuando hablamos de control de acceso estamos hablando de una encrucijada, de cómo ingreso y cómo salgo de una ruta, autopista, una calle. Básicamente se refiere a eso. B. Intensidad de tráfico. El efecto de la intensidad del tráfico sobre los índices de accidente varía de una carretera a otra. C. Velocidad. Hay que distinguir dos aspectos de la influencia de la velocidad del tráfico sobre la seguridad. La velocidad media de circulación, las diferencias de velocidades entre los distintos vehículos. Al aumentar la velocidad media de circulación aumenta la gravedad de los accidentes, pero no varía la frecuencia de los mismos. La probabilidad de tener un accidente de tránsito crece al aumentar el valor absoluto de la diferencia entre su velocidad y la velocidad media del tráfico. Si aumenta ese valor absoluto, que es un valor X, está igual a la velocidad que se transitaba, por ejemplo, 80, y la velocidad media del tráfico, que puede ser 120 si fuera una máxima. Si aumenta la velocidad máxima, aumenta la velocidad media, aumenta también el valor absoluto, entonces hay más posibilidad de que haya accidentes. De la sección transversal. En las carreteras de calzada única, las carreteras de tres carriles han dejado de utilizarse por considerarse peligrosas. Hay más accidentes en carreteras de cuatro carriles sin media, o sin mediana, mejor dicho. Sin la sería sin el cantero central o el parante en el medio de los cuatro carriles. También influye la anchura de los carriles sobre los índices de accidente cuando es menor de 3 metros. Lo mismo pasa con la anchura de los ársenes, que serían los laterales, que incluso cuando tienen más de 2,5 metros pueden dar lugar a un incremento en el índice de accidentes porque se usan indebidamente como carriles de circulación. Como una banquina, pero del lado sería en la autopista también lo tiene del lado izquierdo. Cuando la mediana tiene más de 8 o 10 metros de altura, los accidentes por colisión frontal al atravesar algún vehículo la mediana son casi imposibles y su probabilidad aumenta conforme disminuye la anchura de la misma. O sea que está diciendo que mientras más finos son los carriles, más accidentes hay. Bueno, acá habla del trazado en planta y alzado. Las curvas horizontales de radio menor a 400 metros son frecuentemente puntos donde se registran accidentes con mayor frecuencia que otros de menor curvatura. Cada vez que hable de trazado en planta o alzado, está hablando de la geometría de las autopistas. Lo más importante acá, curvas menores a 400 metros, cuyo radio es menor a 400 metros, se provocan más accidentes que otras de menor curvatura, lógico, porque una de menor uno disminuye la velocidad.
y si además coinciden con rampas de gran inclinación, esta acumulación llega a ser mucho mayor. Más que las propias características geométricas de un elemento del trazado, influye en la frecuencia de los accidentes, su carácter aislado o inhabitual de un tramo de carretera. El factor sorpresa puede convertir en peligroso un tramo que en otras circunstancias sería relativamente seguro. Intersecciones y enlaces. El conflicto entre varias corrientes de tráfico que se producen en las intersecciones da lugar inevitablemente a que puedan acumularse accidentes. El tipo empleado en la regulación de esta circulación es muy importante. Si hay un semáforo, si hay solamente un semáforo que marca en amarillo, si hay una señal de pare o disminuye la velocidad, o no hay nada, o en los kilómetros anteriores no hay un aviso de que hay una intersección. La utilización de semáforos permite disminuir el número de colisiones por embestida, pero aumenta la frecuencia de alcances. Otra característica de la vía es el estado del pavimento. Hay que tener en cuenta la importancia que tiene la resistencia al deslizamiento cuando la calzada está mojada, especialmente en aquellos puntos en los que los vehículos han de modificar su velocidad y su trayectoria. Se ha observado frecuentemente que en las carreteras de trazado tortuoso la mejora del estado del pavimento sin modificar el trazado ha dado lugar a un aumento en el número de los accidentes. Bueno, punto aparte, medidas para mejorar la seguridad. Pueden agruparse según el factor o elemento influyente en el accidente, es decir, respecto al hombre, al vehículo y a la carretera que es la vía. Respecto a la vía, por ser elemento objeto de la presente sesión, los estudios de los accidentes deben ser la base para deducir los puntos que actúan. Se pueden tomar medidas preventivas, normas de proyecto o para ordenar el territorio, el tránsito, actuaciones sobre el trazado, actuaciones sobre el pavimento, actuaciones sobre la señalización y balizamiento, sobre la iluminación y restricciones en la circulación, por ejemplo, de camiones o de velocidades mínimas, que no circulen vehículos como bicicletas. Esas medidas son todas preventivas. Y las medidas paliativas reducen la gravedad del accidente, eliminación de obstáculos laterales evitables y proyecto adecuado de los inevitables, barreras de seguridad, zonas laterales de contención para vehículos, auxilio rápido y eficaz del accidentado, auxilio de carretera. Bueno, en el vehículo, la seguridad del automóvil, hay que distinguir dos clases de seguridad. Seguridad activa, son elementos que ejercen función mientras el vehículo está circulando, antes del accidente y pueden ser manejados a voluntad, cuya función esencial es evitar el accidente. Como el alumbrado, la carretera, señalización de obstáculos, eso es para ver. Si yo tengo una buena iluminación para ver la carretera, señalización y obstáculos, para ser visto por el resto de los usuarios también. Una buena iluminación trasera. Después los sistemas de frenado, el sistema de dirección, el limpiaparabrisas, el espejo retrovisor, los neumáticos, la suspensión. Y los elementos de seguridad pasiva, los elementos desarrollan su función en el momento del accidente y después, o mejor dicho, durante y después. Baja las consecuencias del accidente, disminuye los daños materiales y personales. La seguridad pasiva en los vehículos es el conjunto de condiciones técnicas que tiene como finalidad evitar y minimizar los daños producidos a personas o cosas transportadas en el vehículo o con lo que éste puede interaccionar cuando tiene lugar el accidente. En este grupo hemos de considerar el cinturón de seguridad, el apoyacabezas, anclajes de asientos y cinturones, el airbag, asientos especiales para niños, casco de protección en motocicleta, etc. Investigación del accidente. En la investigación se revisará con máxima atención los siguientes elementos: neumáticos, sistema de dirección, sistema de frenado, alumbrado de carretera y señalización, amortiguadores. El hombre, las circunstancias significativas que hay que observar, es el objeto final de la seguridad que se trata de conseguir en la circulación, pero es el elemento principal, ya que domina la máquina que es gobernable. La persona es responsable si pudo prever el accidente y no lo hizo, aunque posteriormente se hiciera inevitable. Una persona que circula en una vía urbana debe plantearse la posibilidad de que se cruce un peatón, entonces debe ajustar su condición a las variables que pueda presentar. Si produce el accidente y no lo puede evitar, la responsabilidad generalmente recae sobre el conductor. Se responsabiliza al que pudo evitar el accidente y no lo hizo. Se lo va a acusar que el conductor no pudo o no quiso adaptar su marcha a las condiciones requeridas. Ello no incluye el factor vía que contribuye de un modo
al acusado, ¿no? O sea, por lo general siempre la causa principal es el hombre, por más que la vía no esté en condiciones. A un conductor se le exige un dominio técnico adecuado del vehículo y un dominio de la situación en la que se encuentra, un equilibrio en las condiciones físicas y psíquicas que le hagan apto para la conducción. El riesgo para muchos presenta un aspecto atractivo, seductor, fascinante, es un desafío del ser humano. Como la participación del tráfico es anónima, despierta comportamiento del ser humano como impulso, inhibiciones. La conducta infractora de tráfico es producido sin dolo, es culposa, es por imprudencia y negligencia. Hay relaciones entre la edad y la capacidad de rendimiento y la aptitud para conducir vehículo automotor. Por eso en el campo de las infracciones de tránsito es importante poner la pena en el mismo instante en el que se realiza la infracción. La educación vial está encaminada al perfeccionamiento de la técnica de la conducción, conocimiento de las limitaciones humanas del vehículo con relación a la vía, publicidad de aspectos específicos, educación desde la infancia, reeducación de conductores veteranos dado la antigüedad de muchos permisos de conducir. Consideraciones del sistema. Por un lado tenemos la vía, que es el escenario, el vehículo es el medio de utilizarla y el hombre es el conductor, viajero o peatón, que es el protagonista. Se concluye que el comportamiento del hombre depende en definitiva de la seguridad de la circulación. Y B, por otro, una parte importante de la tarea de conducción consiste en tomar decisiones de manera continuada. Se concluye que el comportamiento del conductor será el resultado de su personal evaluación de los probables resultados, favorables o desfavorables de sus acciones, del posible beneficio o perjuicio que de dicho resultado pueda derivarse. El sistema está formado por el conductor y su vehículo, la vía con su entorno, los otros usuarios. Exigencias del sistema. El sistema plantea al conductor una serie de exigencias diversas y cambiantes, debe adaptarse constantemente a su capacidad de actuación. Dentro del sistema del conductor, para hacer frente a la exigencia, puede intervenir de dos maneras: controlando en cada momento su propia actuación, con capacidad y experiencia, o determinando en su parte las exigencias que le presenta el sistema. Si esa capacidad es inferior o queda por debajo del nivel de exigencia, sobreviene el accidente. Todo accidente es el resultado final de un proceso en el que se encadenan diversos eventos, condiciones y conductas relativas en tres elementos o factores. Siempre está la vía, con las condiciones ambientales, el vehículo y el hombre. La gráfica de Blumenthal habla de la capacidad del conductor y de los niveles de exigencia. Si el conductor está por encima del sistema, no hay problema. Cuando bajan las habilidades, la capacidad de conductor, por debajo del sistema, que son los niveles de exigencia para manejar cierta ruta, se provoca el accidente. El factor hombre en el accidente el 76%, vehículo 3%, la vía 2%, el hombre vehículo 2%, hombre vía 16%, vehículo vía 0,1%, hombre vehículo vía 0,4%. Siempre el hombre es el factor humano el que más porcentaje tiene en los accidentes, responsabilidad. Se da por lo general distracción del conductor un 30%, no respetar las distancias de seguridad un 6%, sobrepasar el límite de velocidad un 3%, y velocidad inadecuada el 13%. Esto de una fuente de la Dirección General de Tráfico de 1997. Bueno, otra es el 48%. Dice que no son concluyentes, pero a causa del alcohol entre un 30 y 50% del total de los accidentes. En España, 33% accidentes con alcohol en sangre más de 0,8 gramos. El 61% había bebido en ocasiones durante la madrugada y el 57% de madrugada aparecía el alcohol como factor concurrente. También existen las circunstancias físicas o somáticas y psíquicas del conductor y el conocimiento y experiencia y pericia del conductor.